igual, pero el Estado Bolívar es completamente un drama. Por ejemplo, yo te pudiera decir, Daniela, que si un familiar, una persona que está en Santa Elena de Boirén, que está en la frontera con Brasil, pierde algún familiar, desafortunadamente, y vive en Caicaras del Orinoco, es por supuesto prácticamente que imposible que esa persona se pueda trasladar desde Santa Elena de Boirén hasta Caicaras del Orinoco, bueno, por la sencilla razón que no hay combustible en la región. Y aprovecho esa pregunta para yo más bien hacer un llamado al presidente Maduro, porque el presidente ha dicho muy respetuosamente que se están surtiendo combustible en las regiones por placa, que el lunes le toca la placa número tal, el martes le toca, pero en el Estado Bolívar eso no está ocurriendo, presidente. Eso no está ocurriendo y, por supuesto, esto hace cuesta arriba toda la realidad económica, social, política de nuestro Estado y la forma en que la gente vive. Por ejemplo, en el municipio Sucre, Maripa, Guarataro, bueno, ahí tienen ya prácticamente un mes sin combustible y hace 2 días llega el combustible y solamente le surten 10 litros por unidad, por vehículo y 5 litros por moto. Entonces imagínate el drama que está viviendo la población, no solamente del municipio Sucre, sino de todo el Estado Bolívar. ¿Cómo se encuentra en este momento la salud en esta entidad, tomando en cuenta tanto la pandemia, pero también otras dolencias que han tenido estos ciudadanos, entre ellos históricos casos de malaria en esta entidad e incluso las denuncias que han realizado en los centros asistenciales de salud del Estado Bolívar? Por eso nosotros cuando vemos el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, y vemos hablando en materia de COVID y los vemos hablando cifras alarmantes, hermanos y hermanas, hay que ver lo que viven los habitantes de Bolívar, de Puerto Ordaz, de San Félix, del Callao, de Tumeremo, de Guasipati. Eso es un drama totalmente. ¿Por qué? Porque el tema del dengue, el tema del paludismo, eso es prácticamente incontrolable. La cantidad de gente que muere en el hospital Ruiz y Pay, que es uno de los hospitales más grandes del país, que atiende 5 estados de Venezuela. Bueno, además del abandono, la capacidad de respuesta para ayudar, para asistir desde el punto de vista de la asistencia médica o de la medicinal, prácticamente que inexistente, Daniela. Vemos justamente entre los titulares de la prensa nacional, el luchador titulaba al día de hoy que el alcalde Sergio Hernández activó una jornada integral de saneamiento en el hospital Ruiz Páez. Justamente nos nombra este centro asistencial y vemos este titular. Se habla también sobre algunas iniciativas en este estado. Sí, bueno, nosotros vemos, como por ejemplo, en el caso del alcalde Sergio Hernández, que es la capital del estado de Bolívar, sencillamente a nosotros nos parece eso una burla. Nos parece que realmente cuando nosotros vemos el abandono en la que se encuentra el Estado, vemos el deterioro en materia de salud, prácticamente los módulos asistenciales de las parroquias, de los sectores populares están prácticamente clausurados, cerrados en su totalidad, y vemos ese tipo de titulares y a nosotros nos causa de verdad mucha tristeza y mucho dolor por el tema de la irresponsabilidad. Ahora, paradójicamente, mientras eso está pasando, el tema de la recaudación, por ejemplo, de impuestos municipales en el Ciudad Bolívar, en el municipio de Angostura del Orinoco, donde está el alcalde Sergio Hernández, bueno, ellos la recaudación de impuestos está anclado al petro. El petro, que uno no sabe quién es el que pone la tasa del petro, pero el petro ya está en 84 millones de bolívares. Entonces imagínate la capacidad de que tiene una persona, un comerciante o un emprendedor que está comenzando para poner al día una empresa y obtener su licencia comercial. Casi 90 millones de bolívares para una licencia comercial. Ahora, esos recursos, ¿dónde se van? ¿Cómo se encuentra en este momento, ya que nos está hablando de recursos, la economía en este estado? Estamos hablando del estado de Bolívar, justamente porque estamos hablando con Ángel Luis Guevara, quien es secretario del partido Primero Venezuela en esta entidad. Y le pregunto sobre esto porque el estado de Bolívar ha sido históricamente también una entidad en donde se ha visto mucha minería ilegal. Además, inseguridad debido a este tipo de práctica, no solamente para los ciudadanos cercanos a estas zonas mineras, sino también para todo el estado. Mira, en materia económica, para ir puntualizando hiciste prácticamente 3 preguntas. En materia económica, nosotros no vamos a negar que nosotros somos un estado minero por excelencia, un estado que explota la minería, claro que sí. Pero mira, te digo lo siguiente, del estado de Bolívar prácticamente salió la construcción, la acería, todos los hierros, la estructura para la construcción de Venezuela, y eso es una realidad. Ahora, ante, por ejemplo, la poca ingreso que está teniendo el país por la venta de petróleo,
el ingreso de divisas, es muy poco. ¿Qué es lo que está entrando al país prácticamente? Es lo que se genera desde el Estado Bolívar, con materia del oro, el tema del diamante, en materia del hierro, en materia del aluminio, la bauxita, el coltán. Nosotros pudiéramos decir, como decían los zulianos en una buena década, que las calles del Zulia deberían estar hechas con morocotas, es decir, una canción zuliana. Nosotros pudiéramos aquí aprovechar esta oportunidad para decir que el Estado Bolívar debería tener un tratamiento especial en materia del presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aportando una cantidad cuantiosa de recursos a la nación ante la crisis que está atravesando. Ahora, en materia de lo que me decía, en materia de salud y en materia de la minería, por ejemplo, nosotros esto es el mundo al revés. Nosotros aquí tú vas viendo que los caballos, los caballos van adelante y las carretas van atrás, porque nosotros vemos esta crisis, la poca posibilidad que tienen los habitantes, por ejemplo, de la población del sur, la poca posibilidad que tienen ellos de movilidad, de poner a producir sus negocios, y ante esa situación nosotros vemos más bien la persecución por parte de autoridades municipales. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo patético, crítico, por ejemplo, en el municipio Rocio de Guasipati, una población que está al sur del estado Bolívar. Por ejemplo, ahí los comerciantes están ahorita mismo recibiendo de alguna manera una extorsión del parte del alcalde José Alejandro Martínez, porque están cobrándose... ¿La denuncia la han hecho directamente a las autoridades competentes, lo que usted está diciendo el día de hoy? Esa denuncia la vamos a hacer formalmente esta semana, precisamente por eso estamos acá en Caracas. ¿Dónde la van a llevar? La vamos a llevar a la Fiscalía General de la República. Eso lo va a hacer nuestro compañero pruebas? y hermano. Claro que sí, nosotros lo vamos a llevar y lo va a hacer el compañero Rubén Salazar, que es nuestro coordinador regional en el estado Bolívar. Ahora, ¿cuánto se le está cobrando a los comerciantes? Y eso lo decimos sin ningún miramiento. $200, $400, $600, $800. Eso está pechado, por ejemplo, tú agarras la ley del Poder Público Municipal y lo tiras hacia arriba y tú buscas algún artículo que valide eso, o por ejemplo, la ley aprobada por la Asociación de Alcaldes Bolivarianos, que este es un alcalde bolivariano y también eso no aparece por ningún lado. ¿Es un cobro indiscriminado o es una extorsión, que son términos totalmente diferentes? Prácticamente, es un cobro... indiscriminado completamente y además no es legal. Además no es legal. Le digo esto porque la extorsión va acompañado de amenazas y otros tipos de términos implementados por las personas o grupos que lo realizan. Por eso le preguntaba si lo que usted nos quiere expresar el día de hoy es sobre extorsión realmente o es un cobro excesivo de esto. Es un cobro excesivo e ilegal, y que nosotros denunciamos públicamente para que se están tomadas las acciones pertinentes tanto del gobierno nacional y el gobierno regional para que eso no siga ocurriendo ni en esta población ni en ningún otro municipio. Vamos a irnos a la pausa. Estamos conversando con Ángel Luis Guevara, él es secretario general de Primero Venezuela para el Estado Bolívar. Le preguntaba también por la minería ilegal, no me lo respondió, lo vamos a ver en la próxima parte para abordar sobre este tema. Preguntas, comentarios, las redes sociales, @primerapágina, etiqueta Primera Página, ya regresamos. El mejor trato, el mejor desarrollo, una minería armónica para nuestro estado y que por supuesto le pueda seguir generando riquezas a nuestro país. Ahora, de cara a esta realidad, nosotros también tenemos algo importante, porque ciertamente en el estado Bolívar es un estado minero, pero también está la represa de Guro y, por ejemplo, el río Caroní, por ejemplo, allí, imagínense que nosotros contaminemos el río con mercurio, por ejemplo, con mercurio que se utiliza para esta actividad, y que nosotros más bien eso dañe el ambiente y además perjudique lo que es la represa, el cauce del río, la capacidad que tiene el río para generar electricidad para todo el país. Eso es de gran valor para nosotros. Ahora, esos temas que son, además que estamos conscientes que son temas espinosos, el tema de las bandas organizadas, pero que ciertamente existen. Esta Asamblea Nacional, incluso a través decía la diputada que me antecedió, que hay una comisión de diálogo, negociación, paz. Esa comisión también debe servir para tratar estos temas espinosos, delicados, un poco engorrosos, pero si hay denuncias ciertamente, no solamente bandas armadas, sino guerrilla ahí también en el sur del estado Bolívar. Y esos temas tienen que abordarse y, por supuesto, de la forma más mancomunada para resolver la situación. Usted nos habla justamente de esta comisión para el diálogo y la paz implementada. Hemos visto en nuestro país diferentes intentos de diálogo, se han calificado así la uniencia o la presencia de otros países, incluso observadores, personas que han tratado de hacerlo, y la Mesa de Diálogo Nacional, que fue la última implementada, llamada por algunas personas o descalificada como la mesita, pero
A su juicio, ¿qué le falta a Venezuela realmente para que un diálogo sea efectivo, que se puedan abordar este tipo de temas que usted bien lo ha dicho, que son escabrosos, que son delicados e importantes para el país? ¿Qué hace falta para que el diálogo sea realmente efectivo en Venezuela y que no sea rechazado por la ciudadanía? Porque Seamos serios y responsables. se ve como un encuentro entre actores políticos, pero no se está tomando en cuenta como un encuentro o reconciliación para el país. Claro, ¿qué es lo que le falta, hermano? Hermana, que nos están escuchando en este momento, ser serio y responsable cuando nos sentamos en una mesa de negociación, cuando uno se sienta a negociar, uno no negocia siempre con sus amigos, uno negocia con sus adversarios, incluso si hay enemigos, bueno, con algún enemigo y llega a un acuerdo y para seguir conviviendo. ¿Qué le hace falta a nosotros? Que cuando nos sentemos en una mesa de negociación tengamos la capacidad de ceder, porque si tú vas a negociar y no vas a ceder, si no vas a asumir una posición rígida y no vas a decir, mira, nosotros podemos ceder en este espacio de cara al país, por el beneficio del país, y que lo asumamos con la responsabilidad del caso y que seamos serios. Ahora, estos grandes temas, por supuesto, al país le interesa, pero por ejemplo, a los que más les interesa este tema es el tema de las políticas. Venezuela ya tiene que dejarse de este tipo de estar etiquetando, que si la mesita, que si aquel compañero, que si el otro compañero. Venezuela ya no está para ese tipo de gracias, además de esta crisis en la que está inmersa. Venezuela necesita que los políticos asumamos la responsabilidad y sobre todo la agenda que hemos asumido nosotros desde Primero Venezuela, que es la agenda social. Ese tema es de gran valor, pero por ejemplo, ¿qué está haciendo una persona ahorita en Upata, en la población de Upata, que no tiene gas? Y cuando tú vienes de Oriente hacia Caracas ves cómo se quema el gas allí en la autopista y paradójicamente cuando esto está ocurriendo hay un hermano, hay un vecino, hay un bolivarense que no tiene gas y que una bombona de gas te cuesta 20, 30, 40 dólares de bolívares o 2 gramos, 3 gramos de oro, que es muchísimo dinero, Daniela. Se dice muy fácil, pero es muchísimo dinero y eso es un verdadero drama. 7:35 minutos de la mañana, a esta hora vamos a ver la participación de la audiencia. Recordamos que estamos hablando con Luis Guevara, él es secretario general del Estado Bolívar. Seir Contreras es el encargado de revisar la participación a través de la etiqueta Primera Página. Sí, Daniela, buenos días a la audiencia que se incorpora a esta hora a la señal de Globovisión y también a nuestro invitado. Voy a leer comentarios y preguntas de la audiencia. Pediríamos respuestas relativamente cortas para leer más comentarios. Voy a comenzar con Ramón Ramos, el líder. Dice, ¿cómo está la situación del sector eléctrico en el Estado Bolívar? ¿Bajo qué condiciones se encuentra operando el Guri? Una situación crítica y totalmente abandonada, crítica y de abandono total. Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer nosotros? Seguir trabajando para que la represa pueda recibir sus mantenimientos correctivos. No podemos esperar que estas instalaciones colapsen para ir a recuperar, para ir a inspeccionar. Hay que implementar, y un llamado al ministro, un llamado al gobierno nacional. Tenemos que implementar la política de los mantenimientos preventivos para que no termine de fenecer o de acabarse la represa de Guri. Tema sensible y recurrente también en redes sociales. Alicia Linares lo aborda, dice, ¿cuándo se concretarán acciones contra las mafias que lideran la extracción ilegal en el arco minero en detrimento de la naturaleza, siendo el daño ecológico irreparable? Desde la Asamblea Nacional anterior se denunció, pero no prosperó. ¿Pasará igual? Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros esperamos que los nuevos diputados de la Asamblea Nacional asuman esto con responsabilidad y de cara al país, con mucha seriedad. Saben que tienen que legislar en esta materia y que tenemos que ciertamente mantener el tema de la minería por el bien de la economía del país, por el bien del país, de un todo el país, pero tiene que haber en materia un marco jurídico que regule esta actividad. Ramón Ramos, el líder, hace otra pregunta. ¿Cómo se encuentran los sindicalistas del Estado Bolívar, principalmente los de las industrias básicas, que muchas veces son detenidos por reclamar sus derechos laborales? Bueno, vaya nuestro saludo para todos nuestros sindicalistas de la región, de las empresas Sidor, Benalún, Alcasa, Benalún, todas las empresas que hacen vida. Los sindicalistas no escapan de la realidad de lo que viven los políticos en todo el país. Por supuesto que hay persecución, nosotros no vamos a decir que eso no existe en Guayana. En Guayana existe la persecución a los sindicalistas, al sindicato, se le persigue. Si un sindicalista gana una elección, se le monta otra instancia paralela a esto. Y eso nosotros, por supuesto, tenemos que rechazarlo y aborrecerlo y pedir un respeto a esa instancia como el sindicalismo. Náufrago 27 hace un comentario, dice buenos días a su invitado. Ya los venezolanos no tienen una vida normal, si se le puede llamar así, ya que en la búsqueda del gas, la gasolina, el agua, la comida y muchas cosas más, y de paso somos la burla de los dirigentes políticos ya con sus falsas promesas que no cumplen. ¿Qué opinión tiene? Claro, eso es lo que nosotros esperamos. En Venezuela está surgiendo una nueva clase política,
una clase política con mayores niveles y mayor número de ética, moral. Y nosotros esperamos desde nuestra organización política poder conectar nuevamente a la política con la sociedad y que nosotros podamos recobrar la confianza del pueblo venezolano. Hay otros comentarios que queremos compartir con ustedes a través de plataformas digitales que están llegando a esta hora a través de @primerapágina. Dice Eliomar Jiménez: buen día, el invitado expresa que en Bolívar el caso del combustible es grave, no solamente ocurre allá, en Lara el 90% del surtido es para VIP y las mafias son terribles. ¿Cómo está la situación del combustible en Bolívar? Totalmente grave, lo hablaba en el set anterior, que prácticamente en el estado de Bolívar o en este momento no hay combustible. Y si tú para conseguir un litro de gasolina tienes que pagarlo dramáticamente y tristemente debo decirlo, en $3. Parte de los comentarios de la audiencia acabamos de revisar con nuestro invitado del día de hoy, utilizando la etiqueta Primera Página y agradeciendo como siempre la sintonía. Estábamos haciendo un bosquejo de lo que sería la situación o las denuncias que usted hoy el día eleva a través de la pantalla de Globovisión y como bien lo ha indicado, van a llevar muchas de ellas ante las autoridades competentes para la revisión de cada uno de estos casos. Con respecto al diálogo, usted decía que se necesitaba seriedad, sentarse con seriedad para ello. ¿Qué puntos cree usted, además de los temas necesarios de diferentes entidades, en su caso del Estado Bolívar, deben ser tocados realmente dentro de este proceso de diálogo en el país? Sí, para el Estado Bolívar hay algo dramático, por ejemplo, en esta mesa tienen que sentarse los gobernadores. Tienen que, por ejemplo, en el caso del Estado Bolívar, allí debe estar el gobernador, porque debe haber un llamado de atención de parte del gobierno nacional. Porque ciertamente, por ejemplo, cuando recorrimos ahorita parte de Venezuela para llegar hasta acá, y veíamos la misma problemática, pero tú puedes surtir gasolina en Puerto La Cruz, puedes surtir gasolina en Lechería, en Guanta, en Cúpira, por El Guapo, puedes surtir gasolina aquí en Caracas, pero el tema de la gasolina, por ejemplo, en el Estado Bolívar, tiene que ser abordado en esta comisión, porque es prácticamente dramático, Daniela, lo que viven todos los guayaneses. La electricidad en esta entidad no escapa de toda la crisis que vive el país, por supuesto, y prácticamente las empresas básicas están paradas. Prácticamente una de las grandes elementos o las variables que allí intervienen es el tema eléctrico, las capacidades para nosotros poder echar a andar todas las instalaciones que representa la industria de Guayana, las empresas básicas de Guayana, prácticamente no se puede, habría que apagar una parte del país. Justamente se hablaba sobre las deficiencias que se siguen presentando en la parte eléctrica en diferentes entidades de Venezuela, las fallas constantes que se han presentado, denuncias que hacen muchos de los usuarios con respecto a ello, pero también hablan sobre la deficiencia de poderse comunicar, porque como bien usted lo indica, al momento de la falla eléctrica se desconecta prácticamente cada una de las entidades con respecto a las telecomunicaciones. Se habla sobre el proceso virtual de la educación, la diputada que nos acompañó por Acción Democrática hablaba sobre rescatar la educación en Venezuela, pero ¿cómo hacerlo en este momento donde estas denuncias que ustedes elevan acá en nuestro espacio siguen estando presentes? ¿Cómo dar una educación de calidad a los jóvenes en nuestro país? Ahora, ese es un gran tema. Ese es un gran tema porque, y diría yo que es un buen tema en medio de la crisis. Es decir, de alguna manera pudiéramos llamarlo que es un problema, el tema de cómo abordar el tema de la educación a distancia en medio de la crisis que estamos viviendo y en medio de una pandemia, es una gran oportunidad para dar un salto a la innovación en materia de educación. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno en materia de telecomunicaciones? Bueno, garantizar que las escuelas públicas, primero que los docentes puedan contar con una herramienta. Un docente ahorita que cobra en el Estado Bolívar o a nivel nacional, que cobra 3.000, 4.000 bolívares mensual, ¿cómo puede tener un docente, un maestro, para comprarse un teléfono de $100, $200 y desde allí poder impartir educación o equipar las instalaciones con insumos tecnológicos en materia informática para que ellos puedan servir? Y en materia de Internet, por supuesto, mejorar todo el sistema de banda ancha del Internet en el país para que esto pueda fluir de manera sencilla. Pero es una gran oportunidad para que Venezuela dé un salto a los nuevos paradigmas realmente donde está el mundo hoy en materia de educación, que es a través de la tecnología. Muchos son los retos entonces que enfrenta Venezuela, no solamente en las entidades puntualmente, sino en general del resto del país. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Daniela. Estuvimos conversando con Ángel Luis Guevara, él es secretario general de Primero Venezuela por el Estado Bolívar,
parte de las denuncias que nos trae el día de hoy, pero también algunos de los aportes que nos presenta aquí en la mesa de Primera Página. 7:42 minutos de la mañana. Agradecemos, como siempre, que nos siga acompañando a través de la pantalla de Globovisión. Recuerde que también nos puede ver a través de www.globovision.com en nuestra señal en vivo, activar las notificaciones y estar conectados con nosotros durante las 24 horas del día y también nuestras redes sociales, @Primera Página. Ya regresamos con mucho más.